Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Vamos a responder algunos comentarios en videos anteriores. Me señalan que parezco tener afición por las fábulas y me piden que recomiende algún libro. Es verdad, me gusta la fábula como género. Soy de usar la fábula como recurso retórico porque expresa la esencia de una idea de modo muy simple y muy fácil de memorizar. Por la misma razón me gustan mucho los memes. Desde luego no tiene profundidad, no tiene desarrollo teórico, pero para expresar la idea central de un pensamiento en una sola imagen, en una sola historia, la fábula y el meme son estupendos. Las fábulas de Sopo, recomendación obvia. Hay algunas recopilaciones que han tomado fábulas de distintas culturas, o la fábula es básicamente un género mundial, no es algo exclusivo de una cultura. La verdad que no sabría hacer recomendaciones, más que la obvia, las fábulas de Sopo. Um, Me comentan de la película Aves de Presa que Harley Quinn sería un personaje interesante para hacer una película, pero que han hecho una tontería feminista con esto, seguramente, por lo que se ve en los trailers y, y otro material promocional. Sí, Harley Quinn de hecho sería interesante para hablar del feminismo. Eh, Harley Quinn no es un spin-off de un personaje masculino, o sea, sí pero lo es en la ficción, lo es dentro de la trama, dentro de la historia. Y no es una Mary Sue, una versión idealizada de lo que una feminista pelo amarillo cree ser, sino, o sea, Harley Quinn es una feminista. O sea, sería interesante ese personaje para hablar del feminismo. Oportunidad completamente desaprovechada en este caso. Esperemos que en algún momento alguien haga algo mejor con ese personaje, porque es un personaje interesante. Es un personaje que tiene tela para cortar. Eh, no es Supergirl, que bueno, agarramos una mina y la vestimos de Superman. No, es un personaje interesante. Harley Quinn no es tomamos una mina y la vestimos del Guasón. Tiene, tiene para darle al tema. Me comentan que en Chile se ha fundado un partido feminista, me comentan esto como en tono de humor. En Argentina trataron de hacerlo, pero la mafia judicial fueron más listos y se lo impidieron. Es un error estratégico de bulto. El feminismo es un partido político de ultraizquierda que ha tenido un éxito insólito, extraordinario, en convencer a buena parte de la población que no es un partido político, que es otra cosa. Y al fundar un partido político, un montón de gente se va a preguntar por qué un partido lo va a empezar a ver como lo que es en realidad el feminismo, un partido político de ultraizquierda. Y se va a empezar un montón de gente a preguntar por qué un partido político de ultraizquierda que no saca el 1% de los votos tiene la mitad del Congreso por una ley inconstitucional. ¿Cómo? ¿En qué estábamos pensando cuando aceptamos esto? Es un error, amo los errores de mis enemigos. Me piden que opine sobre el Brexit. Voy a decir algunas cosas muy generales, no puedo... De hecho, no sé si hay alguien que pueda decir algo bien seguro a ciencia cierta. Quiero decir primero una cosa sobre este resurgimiento de los nacionalismos, o este surgimiento de nuevos nacionalismos, de nuevas formas del nacionalismo. Sobre mi propia experiencia con la ideología de la diversidad, de la inclusión y la tolerancia. Les debo, voy a parafrasear algo que decía Albert Einstein. Les debo a la ideología de la diversidad y a sus adeptos el haberme hecho notar que soy blanco. Y les estoy eternamente agradecidos por esto. Es uno de los favores más grandes que me han hecho en mi vida. Y yo creo que un sentimiento muy parecido es el que está de fondo
en fenómenos como el nacionalismo británico. Um, Quiero tirar algunas líneas generales sobre esto, algunas líneas de fuerza que veo en medio de este caos que no es una cosa ideológicamente homogénea. En el Brexit hubo gente con ideas muy distintas. De hecho, ni siquiera hay, de hecho es algo que logró políticamente una coalición de tres partidos principales, los conservadores, que lo metieron medio a las patadas, el partido independentista y el partido del Brexit. Fue mayormente rechazado en algunos países del Reino Unido, donde si hubieran votado de modo independiente hubiese ganado el permanecer. Es un tema complicado, no es tan simple como que, ok, Inglaterra se fue de la Unión Europea, ¿no? Es complejo el asunto. Algo que noto es que se habla mucho de, ok, hablan mucho los ingleses, necesitamos tratados comerciales. Necesitamos llegar a acuerdos comerciales, necesitamos alianzas comerciales, necesitamos acuerdos de libre comercio, necesitamos acuerdos de libre circulación, etcétera, etcétera. Nadie está hablando de necesitamos alianzas militares. No parece ser esto un resurgimiento de la OTAN. La OTAN nominalmente existe, pero sigue existiendo, pero es virtualmente está disuelta. Es Estados Unidos, Polonia y algún paisucho, alguna isla perdida en el traste del mundo. No hay una prioridad de las alianzas militares. ¿Por qué? Porque no existe la Unión Soviética. Estamos en un mundo multipolar donde está Estados Unidos, está Alemania, está ahora Inglaterra, está China, está Rusia. No hay un mundo con dos polos donde si te vas de uno tenés que aliarte con el otro. No hay más opciones que esas. En este caso, el discurso fue: Inglaterra es lo suficientemente fuerte como para que no le vengan a hacer bullying nadie. O sea, tenés que tener la fuerza suficiente para enfrentarte con Alemania si se ponen en rebeldes, si no quieren aceptarte que te vas. Es todo, no necesitas más fuerza militar que esa, porque no hay un mundo dividido en dos bloques monolíticos y con un gasto militar demencial. Hay múltiples potencias, cada una de las cuales tiene la fuerza militar suficiente como para que a mí no me toquen. Es un mundo distinto. Seguramente Gran Bretaña va a tratar de disolver la Unión Europea, va a tratar de ganarse a una nueva federación a los desertores de la Unión Europea. Polonia y Hungría son los candidatos más obvios. Pero seguramente va a haber sorpresas en los dos sentidos. Y dijimos, estos tipos se quedaron o estos tipos se fueron. Va a haber sorpresas en ambas direcciones seguramente. Aunque Johnson trata de parecerse lo más posible a Donald Trump, esto es trabajo para su sastre y para su peluquero. No se parece en su discurso. Johnson no es el Trump inglés, aunque quiere dar esa impresión en las fotos. No hay un discurso en el Brexit de hagamos Gran Bretaña grande de nuevo. Si ese fuera el caso, estaría todo el mundo idolatrando al Imperio Británico. Y no, y con muy buenas razones, porque el Imperio Británico fue el origen, aunque los ingleses no tengan mucha gana de recordar esto, fue el origen de la ideología internacionalista por la que terminaron esclavizados. No hay nada más divertido que el que va por lana y vuelve esquilado, decía Erasmo de Rotterdam. El término globalización lo inventó una primera ministra británica conservadora. Tampoco tiene muchas ganas de recordar esto. Pero como decía, no hay grandes reivindicaciones del Imperio Británico. Sí, cuando viene toda esta propaganda de lo malo que fue el Imperio Británico y cómo esclavizó a millones de personas, ahí sale, bueno, no fue para tanto y después de que nos fuimos nosotros,
Toda esa manga de pelotudos volvieron a hacerse la guerra entre ellos, volvieron a esclavizarse entre ellos y volvieron a tener los mismos gobiernos de porquería que tenían antes del Imperio Británico. Lo cual es verdad. Es verdad en Argentina, es verdad en la India, es verdad en África. Pero está esta reivindicación light y desganada que más bien tiene, bueno, sí, estuvo mal el Imperio Británico, pero no fue para tanto. Está esa reivindicación, no hay un hagamos el Imperio Británico 2.0, hagamos Gran Bretaña grande de nuevo. No está esa idea, lo que está es la idea de ser la Singapur de Occidente. Singapur es una islita en Asia, con un territorio mínimo y en buena parte artificial, son tierras ganadas al mar, que se ha convertido en una potencia económica comerciando con todo el mundo. Los puertos están abiertos para el que quiera. Viene gente de Taiwán, de China, de Japón, de Occidente. Comercian con quien quiera comerciar. Y Gran Bretaña tiene la idea de ser eso. Tenemos nuestra isla, no tenemos ganas de expandirnos, no tenemos ganas de que nos vengan a decir a nuestra isla lo que tenemos que hacer, y nosotros vamos a comerciar con todo el mundo. Porque lo que nos interesa es prosperar nosotros. Tienen ese discurso de ser la Singapur de Occidente. Una diferencia que noto con Rusia. Rusia, el antiglobalismo de Rusia fue esencialmente cultural, no económico. El antiglobalismo británico es esencialmente económico, no cultural. O sea, en Rusia lo primero que hicieron fue proscribir todas las organizaciones no gubernamentales y depurar la penetración de la propaganda globalista en Rusia. Los ingleses no parecen estar interesados en eso y buena parte son globalistas. En buena parte de los ingleses. Hay mayor acuerdo en ser económicamente independiente. No, nosotros no vamos a tener un económica y militarmente independiente. Nosotros no vamos a tener un ejército en común con los alemanes. Ni locos. Tuvimos 2 guerras mundiales con esos tipos. No vamos a pasar a ser una provincia de Alemania. Punto. Ese es el núcleo. Culturalmente pueden llegar a ser... puede llegar a no haber grandes cambios. Pueden llegar a tener todas las maravillas de la diversidad, la tolerancia, la inclusión, todo el discurso al que estamos habituados. Esto respecto a Inglaterra. Está la otra cara de la moneda. ¿Cómo va a repercutir el Brexit en el Imperio Alemán? Si quieren, llámelo Unión Europea. Yo creo que se va a volver mucho más totalitario, mucho más represivo de lo que ya es. Ya tiene en los últimos, sobre todo 3-4 años, desde el plebiscito británico del 2016 y el ascenso de Donald Trump en Estados Unidos, tiene una fuerte tendencia totalitaria. Pero creo que se va a agravar mucho más a esta tendencia antidemocrática, no democrática de la Unión Europea. Se va a agravar mucho más ante el miedo de que se disuelva, ante el miedo de que todas sus colonias abandonen a Francia. Esto lo va a volver mucho más represivo. Cualquier voz que diga, ¿por qué no nos independí? Preso en 2 segundos. Esto es lo que creo que va a pasar. Creo que la Unión Europea se va a volver mucho más represiva, mucho más totalitaria, mucho más antidemocrática de lo que ya es. Esta creo que es la otra cara de la moneda del Brexit. Veremos qué sale de acá. Estos son las líneas generales que veo. Después, la realidad es caótica, la realidad es compleja. Veremos qué sale. Nos estamos viendo hasta la próxima.